oramos en el secreto, nuestro Padre nos recompensará en público. Meditaba, amén, que cuando tú y yo oramos, tendremos una recompensa de parte de Dios. Por eso yo quiero decirte en esta mañana, amén, no importa cómo te levantaste, no importa lo que estás viviendo, no dejes de orar, no descuides tu vida de oración. La oración en tu vida traerá una recompensa espiritual. Por eso Jesús dijo en Mateo 6:6, mas tú cuando ores, cerrada la puerta, entra en el secreto y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Es decir, que cada vez que tú ores tendrás un pago por lo que tú estás haciendo. Hoy vengo a decirte, no dejes de orar, no descuides tu vida de oración, porque cada vez que tú oras, a pesar de que la oración es poderosa, te guarda, te cuida, te da paz, te da dirección. La paz, amén, la oración trae respuesta de parte de Dios. Aparte de eso, cuando tú oras, la oración trae recompensa cada vez que tú lo haces. Yo quiero que tú no dejes de orar. Yo quiero animarte hoy en esta hora. Si a lo mejor tú has descuidado tu vida de oración, yo hoy vuelvo a animarte, vuelve a orar. Vuelve nuevamente, amén, a tener esa comunión con el Espíritu Santo. Amén, a lo mejor has tenido luchas, has tenido posiciones, pero tú puedes nuevamente establecer una vida de oración. Jesús dijo que cada vez que tú oras tendrás una recompensa, tendrás un pago. Y Hebreos 11:6 dice que los que buscan a Dios serán galardonados, es decir, que tendrán galardones de parte de Dios. Gloria sea el Señor. Entonces, yo quiero en esta mañana animarte que tú no descuides tu vida de oración, porque cuando tú oras, aparte de que la oración te beneficie a ti, Dios también te paga. Escucha bien, Dios también te va a pagar cada vez que tú oras. Es decir, aparte de que la oración nos beneficia a nosotros como hijos de Dios, la oración también trae un pago, trae una recompensa. Dios te va a recompensar, Dios te va a pagar cada vez que tú ores. Jesús dijo, escucha bien, en Mateo 6:6, cuando tú ores en el secreto, tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público, dando a entender que la oración no es en vano. La oración, aparte de que te beneficie espiritualmente en tu vida espiritual, trae un pago, trae una recompensa de parte de Dios. Y hoy quiero animarte, amén. A lo mejor tú has descuidado tu vida de oración, a lo mejor tú te has descuidado espiritualmente, pero hoy yo quiero animarte de que vuelvas nuevamente a establecer una comunión con el Espíritu Santo, a que vuelvas nuevamente a establecer esa vida de oración. El enemigo, amén, va a ser hasta lo último para que tú no ores, te va a poner desánimo, amén, tu propia carne, tu propio cuerpo, amén, se va a revelar cada vez que tú ores. Van a haber luchas espirituales cada vez que tú quieras orar. Lo más difícil que tú vas a tener cada vez que quieras hacer es orar, porque la oración es algo tan poderoso en el mundo espiritual que por eso Dios solamente dice que Él solo responde a la oración. Por eso Satanás sabe que cada vez que tú oras vas a tener una respuesta de parte de Dios. Cada vez que tú oras vas a ser galardonado por Dios. Cada vez que tú oras vas a ser enseñado por Dios. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Satanás sabe que Dios solamente responde al clamor. Satanás sabe que cada vez que tú oras será galardonado de parte de Dios. Entonces, yo vengo a decirte en esta mañana, no descuides tu vida de oración, no dejes de orar, que hoy te tengo una buena noticia de parte de Dios, que cada vez que tú oras, esa oración que tú haces, tendrás un pago, serás galardonado por orar delante de Dios. A lo mejor yo no sé cuál es tu problema, cuál es la situación, a lo mejor que te ha estancado, pero vengo a decirte, sigue orando, no descuides tu vida de oración, sigue dándole seguimiento a la oración, que el día que tú oras, vas a sentir un cambio bien, muy hermoso en tu vida espiritual. Mira, si hay algo que yo he experimentado, que el día que yo oro, yo puedo sentir un cambio espiritualmente en mi vida. Yo siento cómo las cosas cambian, siento, amén, gloria sea al Señor, cómo la paz de Dios fluye, siento gozo, siento paz. ¿Por qué? Porque la oración crea un ambiente espiritual en tu vida. Durante tú te levantas y comenzaste tu día con una oración. Mira, si tú te levantas, amén, y inicias con tu día con una oración, te aseguro que vas a tener la paz de Dios todo el día. Yo he experimentado, amén, que cada día que yo oro, yo siento ese cambio espiritual en mi vida. Tengo gozo, tengo paz.
ando alegre, siento que todo cambia, mas sin embargo, el día que dejo de orar, puedo sentir una opresión, me siento triste, me siento desanimado, me siento que no fluyo, me siento que no avanzo. ¿Por qué? Porque vivo bajo un ambiente donde el enemigo, amén, me ataca espiritualmente. La oración, amén, es como un cerco en el mundo espiritual. Cada vez que tú oras, la oración es como una burbuja así espiritual que el enemigo no puede entrar. La oración crea un cerco espiritualmente en la cual el enemigo no puede atacar tu mente ni tu corazón. Por eso una de las cosas que yo he experimentado, que cuando tú y yo no oramos, la guerra que vas a vivir es en tu mente y es en tu corazón. Esa es la guerra que tú vas a vivir el día que tú no oras. El día que tú no oras, tendrás una batalla en tu mente y una batalla en tu corazón, que te darás cuenta que ese día serás atacado por el enemigo. Si tú me preguntaras a mí una pregunta personal: ¿cuál es el peor día que usted vive? ¿Cuál es el día más difícil para usted? Yo te respondería: el día que no oro. Porque el día que no oro, ese día ando débil. Ese día, amén, pierdo el gozo. Ese día pierdo la paz. El peor día en mi vida espiritual es el día que yo no oro. Yo lo he experimentado, amén, cuando a veces me he descuidado en la oración y yo hago un balance y me doy cuenta que cuando yo oro siento que todo cambia. Cuando yo oro, yo siento que el día lo vivo feliz, lo vivo alegre, tengo una fe inquebrantable, siento, amén, que me siento tan confiado en Dios, siento una paz tan hermosa de parte de Dios porque he orado. Ahora, cuando no oro, siento un cambio muy diferente. Entonces, he experimentado que es mejor vivir orando que vivir sin orar. Mira, escucha, cuando Daniel oraba 3 veces al día, en el libro de Daniel 6:10, la Biblia dice, amén, que los enemigos de Daniel le levantaron un edicto para que Daniel no orara. Escucha bien, para que Daniel no orara, porque Dios a Daniel lo había puesto en gracia, le había dado sabiduría, le había dado ciencia, le había dado entendimiento, le daba visiones. Y todo ese crecimiento espiritual que Daniel tenía, escucha bien, estaba basado en una vida de oración. Por eso la Biblia dice que aquel rey, el rey Darío, puso a Daniel en muy alto por encima de 120 sátrapas que el rey tenía. Y cuando estos enemigos miraron que Dios a Daniel lo había levantado muy alto y que no podían ver una falla en él, la Biblia dice que comenzaron a ver ocasión en qué podían ver una falla en Daniel, en qué Daniel podía fallar. Comenzaron a ver, amén, en qué Daniel podía fallar y comenzaron a ver que en Daniel no había falla. Escucha bien, Daniel era un joven que se guardaba para Dios. Ahora, hubo algo que ellos comenzaron a notar, que era que Daniel era un hombre de oración. Daniel oraba 3 veces al día. Si tú le preguntaras a Daniel, ¿por qué tú tienes que orar? Estoy seguro que el profeta Daniel en este tiempo te respondería, porque solo a través de la oración él puede conocer a Dios. Solo a través de la oración Dios te da sabiduría. Solo a través de la oración Dios te da visiones, Dios te da sueños, Dios te da interpretaciones de sueños. Entonces, los enemigos comenzaron a atacarle a Daniel la oración. Escucha bien, le dijeron al rey, firma un edicto que en términos de 30 días ninguno mande petición a ningún Dios. ¿Por qué los enemigos le atacaron la oración a Daniel? Porque ellos sabían que el crecimiento espiritual que Daniel tenía estaba basado en una vida de oración. Daniel 6:10, Daniel oraba 3 veces al día. Mira el estilo de vida de oración que Daniel tenía. ¿Por qué Daniel oraba 3 veces al día? O sea, Daniel había descubierto algo tan poderoso en la oración, que él no solamente oraba un día, él oraba 3 veces al día. Él no oraba una vez por día, oraba 3 veces, dando a entender que la oración en el mundo espiritual es poderosa, porque toda esa gracia, esa ciencia, ese conocimiento, esa sabiduría que Daniel tenía, escucha bien, estaba basado en una vida de oración. Y mira los enemigos, lo que le atacaron. Los enemigos, donde miraban que Dios había puesto a Daniel en alto, más por encima de ellos, comenzaron a levantarse. ¿Y sabe qué fue lo que le atacaron? Le atacaron la oración. ¿Por qué? Porque ellos sabían, escucha esta palabra, porque ellos sabían que el crecimiento que Daniel tenía en el reino estaba basado en una vida de oración. Satanás sabe que lo que a ti te va a dar crecimiento, lo que te va a dar sabiduría, lo que te va a dar visión, lo que te va a dar, amén, pureza, lo que te va a dar gracia delante de Dios, Satanás sabe que es cuando tú oras.
toda la gracia que Daniel tenía en el reino, en el rey Darío, en Babilonia, estaba basado en principios espirituales. Era que Daniel oraba 3 veces al día. Por eso, mira, el Señor me daba esta palabra a mi corazón. Fíjate lo que los enemigos le atacaron a Daniel, le atacaron la oración. Por eso ellos, donde miran que Daniel está teniendo crecimiento, está teniendo gracia delante del rey y delante de toda la gente, ellos comienzan a notar que esa gracia que Daniel tenía estaba basada en una vida de oración. Por eso lo primero que ellos le dicen al rey, rey, firma un edicto. Mira qué astucia, el diablo es astuto, el diablo sabe qué es lo que a ti te da crecimiento, el diablo sabe qué es lo que a ti te da paz. Por eso estos hombres, estos 120 sátrapas se reunieron maquinando en contra de Daniel. Por eso cuando ellos miraban que Daniel tenía sabiduría, tenía ciencia, tenía visiones, tenía interpretación de sueños, ellos comenzaron a notar que ese crecimiento que Daniel tenía estaba basado en una vida de oración. Por eso ellos le dicen al rey, oh rey, firma un edicto que en términos de 30 días ninguno ore. Mira la intención de los enemigos. Ellos querían que Daniel no orara. ¿Por qué? Porque sabían que si Daniel dejaba de orar, la gracia, la ciencia, la sabiduría, las visiones iban a dejar de fluir en él. Porque ellos sabían que toda esa gracia, ese crecimiento que había en Daniel, estaba basado en una vida de oración. Entonces, lo que el diablo te va a atacar, escucha bien, es la oración. ¿Por qué? Porque cuando tú oras, tienes gracia delante de Dios. Cuando tú oras, tienes crecimiento. Cuando tú oras, tienes paz. Cuando tú oras, tienes un cerco espiritual alrededor de ti. Cuando tú oras, serás recompensado de parte de Dios, según dice Mateo 6:6. Cuando tú oras, Dios te pagará por cada vez que tú lo buscas. Hebreos 11:6 dice que los que buscan a Dios serán galardonados por buscarlo continuamente. Entonces, Satanás sabe que cuando tú buscas a Dios, son innumerables los beneficios que tú vas a obtener cuando lo buscas. La oración te santifica, la oración te limpia, la oración hace que la respuesta de Dios venga, la oración hace que la voluntad de Dios se cumpla. Entonces, la oración es lo más atacado en la vida de un cristiano. Yo quiero que tú captes, fíjate lo que los enemigos le atacaron al profeta Daniel en el libro de Daniel. Le atacaron la oración. Ellos le dicen al rey, rey, firma un edicto que nadie ore, escucha bien, en términos de 30 días, porque ellos querían ver un decaimiento espiritual en Daniel. Y yo lo he probado, yo lo he experimentado, que un día, escucha bien, un día que yo deje de orar, yo siento el cambio espiritual en mi vida. Yo comienzo a sentir un cambio muy diferente. El día que yo no oro, yo siento un cambio muy diferente en mi vida. Entonces, Satanás sabe que cuando tú no oras, ese día lo vas a vivir aburrido, lo vas a vivir, amén, fastidiado, lo vas a vivir sin gozo, lo vas a vivir estancado. En ese día que tú no ores, Satanás va a poner guerras en tus pensamientos, guerras, amén, en tu corazón, porque él sabe que la oración es un cerco en el mundo espiritual. Cada vez que tú oras, la oración es como una burbuja en el mundo espiritual, que la oración crea un cerco aquí, un cerco acá, por todos lados está cercado. Satanás sabe eso, escucha bien. Por eso los enemigos le atacaron la oración a Daniel, para que Daniel no orara. Pero dice, mira, algo que me impacta, que Daniel sabía el poder que había en la oración. Aunque a Daniel le levantaron este edicto, Daniel no dejó de orar. Él siguió orando. ¿Por qué? Porque, y dice la Biblia que él siguió orando a pesar de que él sabía que le habían levantado un edicto, de que no había nadie que pudiera mandar petición a ningún Dios. Él no dejó de orar. Porque Daniel prefería vivir orando o morir orando que vivir sin orar. Por eso dice la Biblia que cuando a Daniel lo encontraron orando, dice la Biblia que le dieron aviso al rey Darío. Y dice la Biblia que Daniel fue metido al foso de los leones. Pero hay algo que me impacta mucho. De Daniel sabía el poder que había en la oración. Que aunque a él escucha que los enemigos se le han levantado, que los enemigos le han firmado un edicto para que no ore, él no deja de orar. Él sigue orando. Porque él tiene tanta fe y él cree que la oración es tan poderosa que si lo meten al foso de los leones, Dios tiene poder para guardarlo. Escucha bien, Daniel, escucha bien, él sabía que si él seguía orando, él sabía que lo iban a meter al foso de los leones.
porque había un edicto que había sido firmado por el rey. Mas sin embargo, él tiene tanta fe en la oración que él cree que si él sigue orando, aunque lo metan al foso de los leones, Dios lo va a librar. La Biblia dice que Daniel no dejó de orar. Daniel prefería morir orando que vivir sin orar. Mira, yo quiero que tú captes esta palabra, el poder que tiene la oración. Daniel, aunque sabe que si él ora en esos 30 días, él va a violar una ley que el rey ha firmado. Mas sin embargo, aunque él sabe que si él ora, lo van a meter al foso de los leones, él, sin embargo, él no deja de orar. ¿Por qué? Porque Daniel sabía que la oración tiene tanto poder que él prefería vivir orando, morir orando, que vivir sin orar. Entonces, Daniel fue atacado en la oración. O sea, ¿qué es lo que el enemigo, qué es lo que el diablo va a querer atacar en tu vida? Es la oración. Amén. La oración es lo que más el enemigo va a atacar. Entonces yo quiero animarte en esta hora. No descuides por nada ni por nadie tu vida de oración. Que en la oración está el secreto. La oración es el secreto de todo poder en la vida de un cristiano. Ahora escucha bien. La Biblia dice que Daniel no se contaminaba. La Biblia dice que Daniel, amén, no había mancha, no había tacha, era un hombre intachable. Y cuando los enemigos comenzaron a ver, amén, cómo Dios estaba levantando a Daniel en Babilonia, comenzaron a levantarse. Satanás sabe que el crecimiento espiritual que tú tienes en tu vida va a estar basado en una vida de oración. Por eso los enemigos lo que le atacan a Daniel es la oración. ¿Por qué? Porque si ellos lograban que Daniel dejara de orar, la gracia que había en Daniel se iba a ir. Daniel iba a comenzar a perder la gracia. Daniel iba a comenzar a descender espiritualmente. Satanás sabe que el día que tú no oras, vas a comenzar a descender espiritualmente. Ya tú ya no vas a tener ese gozo, no vas a tener esa paz. Mis amados hermanos, yo quiero llegar a la conclusión con esta pequeña palabra. La oración es la clave en la vida de un cristiano. Tú quieres tener éxito, tú quieres tener gloria hacia el Señor, tú quieres tener crecimiento en tu vida espiritual, ora. Mira, esta es la conclusión que yo he llegado. De Génesis, Apocalipsis, la clave en la vida de una persona, escuche bien, es en una vida de oración. Si no hay vida de oración en nosotros, no hay crecimiento, no hay respuesta. Lo he experimentado, en estos años lo he experimentado, que la oración es la clave. De Génesis hasta Apocalipsis, te darás cuenta que el principio espiritual que te va a dar crecimiento está en la oración. Si tú no oras, nunca podrás crecer espiritualmente. Si tú no oras, no podrás desarrollar una vida espiritual con Dios. Mis amados hermanos, el reto suyo y mío es en mantener una vida de oración todos los días. Satanás sabe que vivir sin orar es vivir sin Dios, porque solamente nos podemos acercar a Dios a través de una vida de oración. Donde no se ora, no hay respuesta. Donde no se ora, Dios no va a hacer nada. Mira, Israel, escucha bien, 430 años estuvo esclavo en Egipto. En el libro de Génesis 15:13, Dios le había dicho a Abraham que Israel iba a ser esclavo en Egipto 400 años. Mas sin embargo, Éxodo 12:40 dice que los hijos de Israel fueron esclavos en Egipto 430 años. Y Dios había dicho en Génesis 15:13 que Israel iba a ser esclavo 400 años. 30 años de más que vivió Israel esclavo en Egipto, cuando la voluntad de Dios era, escucha bien, la palabra de Dios era que solo ellos iban a estar 400 años de esclavo en Egipto. Ahora, ¿por qué? Porque ellos cerraron su boca. Donde no se hace nada, Dios no va a hacer nada. Donde no se busca a Dios, Dios no va a hacer nada. Israel, en el libro de Jueces, capítulo 6, cuando ellos hicieron lo malo delante de Dios, la Biblia dice que los madianitas le robaban todo lo que ellos sembraban. Le robaban el producto, le robaban toda la siembra que ellos hacían. Como langosta, los madianitas entraban a la tierra de Israel y le robaban todo. La Biblia dice que Israel de esta manera empobreció a Israel, dando a entender que donde no se busca a Dios, Dios no va a hacer nada.
Si tú no oras, Dios no va a hacer nada en tu vida, porque Dios solo responde a la oración. Fuera de la oración no hay nada. Yo lo he probado, amado hermano, que si usted y yo no oramos, Dios no va a hacer nada en su vida ni en la mía. Todo Dios lo dejó basado a la oración. La Biblia dice que el que pide recibe, el que busca halla y el que toca se le abrirá. Donde no se hace nada, Dios no va a hacer nada. Israel, dice la Biblia, que 7 años estuvo, gloria a Dios, con la boca cerrada, no oraba. En esos 7 años, ¿tú sabes cómo estaba Dios? Haciendo nada. Porque donde no se ora, Dios no va a hacer nada. Porque lo que mueve a Dios, escucha bien, es la oración. Dios solo responde a una vida de oración. Si tú no oras, amado hermano, mira, yo siento la presencia de Dios. Si tú no oras, escucha bien, si tú no oras por tus hijos, por tu familia o por tu vida espiritual, ¿sabes qué va a hacer Dios? Nada. Dios no va a hacer nada. 7 años, mientras los hijos de Israel en el libro de Jueces capítulo 6 no oraban, la Biblia dice que en esos 7 años Dios no hizo nada. Mas cuando los hijos de Israel clamaron, en el libro de Jueces capítulo 6, dice, ve, Dios les envió un profeta. Escucha bien, cuando Israel clama, Dios responde. Mira qué poderoso. En estos 7 años, mientras Israel no oraba, no hacía nada, Dios tampoco no hacía nada. Porque donde no se busca a Dios, no va a haber respuesta de Dios. Yo quiero que tú te lleves esta palabra profunda en tu corazón. Amado hermano, nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar bien en serio el mantener una vida de oración. Yo quiero que usted tome bien en serio que si usted no ora, Dios no va a hacer nada en sus hijos, ni en su familia, ni en su ministerio. Dios no va a hacer nada. Donde no se ora, no habrá nada de parte de Dios. Dios solo se manifiesta donde se clama. Por eso Dios le dice a Jeremías, en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. ¿Por qué Dios, escucha bien, por qué Dios le dice al profeta, clama a mí y yo te responderé? Porque Dios le está diciendo al profeta Jeremías, Jeremías estaba en una cisterna, Jeremías estaba preso cuando Dios le habló. ¿Por qué Dios le dice a Jeremías, clama a mí y yo te responderé? Porque Dios le está diciendo al profeta que él solamente es movido por el clamor. A Dios no lo mueve ni tu riqueza, ni tu pobreza, ni la enfermedad. Eso no mueve a Dios.